soy Queacero Duarte, yo soy nacido aquí en el municipio de Biotá. Soy ingeniero forestal, fui profesor durante 25 años de la Universidad Distrital en el programa de ingeniería forestal. Yo empecé a cultivar café hace unos 10 años realmente, pero este proyecto del Jardín Botánico lleva 25 años. Pero me di a la tarea de finalmente hacerle promoción a la reforestación a través de su utilización como sombrío para el café. Y he estado juicioso en el cultivo del café de esa época. Yo escribo manuscritos, mi esposa es la que digita y diagrama. Y mis hijas viven en Bogotá, ellas vienen de vez en cuando en los puentes. En una rutina normal, yo en el día permanezco al lado de los trabajadores del sendero ambiental de la finca y acompañando en algunas labores de podas de árboles, de podas de ramas bajas, etcétera, recolectando semillas, observando la fenología de las plantas, de los árboles para detectar en qué época puedo colectar los frutos maduros para sembrarlos en vivero. Vamos a mirar, vamos a sentir esa botánica, la vamos a vivir. Y vivirla, qué mejor con una persona como el doctor Enrique, a quien conozco hace mucho rato, en su trayectoria como maestro, sin ser maestro, pero es un gran maestro. Y conozco muchos colegas que hasta han llegado a altos estancias y no saben dictar una clase. Entonces, para mí es muy agradable traer a los jóvenes. Y bienvenidos a los compañeros de Neiva y a la profesora de Neiva, que es ella, doctor. Yo los traigo en mi grupito de Ibagué. Y entonces me encanta que estén aquí, porque aquí no solamente se observa la vegetación, sino se conocen todos sus saberes tradicionales, esa etnobotánica, esa base de conocimientos, de lo poco que están los libros, porque los libros casi no aparece nada, solamente los libros que me va a entregar yo ahí lo dejo con todos ellos. Bienvenida a la profesora Xiomara y la profesora Carmen Elisa y los estudiantes de la Universidad del Tolima. Siempre son bienvenidos al Sendero Ambiental Mogambo. Bienvenidos al Sendero Ambiental Mogambo. Hoy vamos a tener posibilidad de compartir algunos conocimientos en el Sendero Ambiental Mogambo. Mirando el plano, decirles que el Sendero Ambiental Mogambo, ustedes me avisan cómo estoy de volumen, ¿sí? Estoy hablando muy bajito, en fin. La idea es que vamos a tratar hoy de aprovechar al máximo el tiempo, ¿cierto? Yo sé que nos va a hacer bonito tiempo, aspiro a eso. Igual para bien de tanto mío como de ustedes, la idea es mantener así como están, concentraditos, ¿cierto? Celulares en bajo, como dicen ustedes, yo no... Eso, algo así para estar concentraditos. Que cuando vayamos avanzando, por favor, los que van atrás, lleguen rápido adelante. Con eso podemos darle continuidad a la explicación sin tener problemas. Yo quiero transmitir y yo creo que la intención de ustedes hoy es que vienen dispuestos también a que compartamos ese conocimiento. Mogambo Sendero Ambiental se configura como una especie de jardín botánico. Aprovechamos un área de cultivo de café en donde desde hace unos 35 años venimos involucrando las plantas más útiles de todo el país, que no lo hemos logrado del todo porque, jóvenes, ustedes saben que estos proyectos de tipo biológico son proyectos de largo plazo y de mucha paciencia. Y después de 35 años podemos decir hoy día que todavía hay arbolitos de 30 centímetros de altura y hay árboles de 38 metros de altura. O sea que esto es un proceso. ¿Cuál fue el propósito de crear esta área como sendero ambiental, jóvenes? Nos asaltaban dos preocupaciones que creo que ustedes las comparten con nosotros. Una, que veíamos que a lo largo y ancho de nuestro país venían desapareciendo o disminuyendo sus poblaciones gran cantidad de plantas útiles que en un momento dado podrían generar redención económica en muchas zonas del país.
para las comunidades. Porque el patrimonio florístico y biológico no es solamente para admirarlo, ni para inventariarlo, es para ponerlo al servicio de nuestra comunidad. Eso nos preocupaba, por eso veíamos que era importante traer aquí a 2 horas y media de Bogotá, de la capital, tener una muestra de las plantas más útiles del país, de costa pacífica, costa atlántica, valle seco del río Magdalena, valle húmedo del río Magdalena, Amazonia, Orinoquia, etc. Lo otro que nos asaltaba la preocupación es un tema que tocó la profesora Carmen Elisa, que es ese saber tradicional. Nos dábamos cuenta que a lo largo y ancho del país, en poblaciones apartadas, las últimas generaciones de jóvenes como ustedes fueron migrando de las zonas selváticas a los centros urbanos, como Florencia, Caquetá, Mitú, Bogotá, Villavicencio, y que ese conocimiento que le legaron o debían legarle los abuelos y los padres, ese conocimiento se fue perdiendo porque esos jóvenes, por una razón u otra, pues fueron migrando hacia las ciudades capital. Entonces, desde finales de 1970, yo he tenido la posibilidad de venir visitando muchas zonas selváticas del país, con el fin de ir recogiendo ese saber tradicional, que era el que enseñaba qué planta usar, cómo usarla, cuándo usarla y cuánto de ese recurso se debía usar. Eso es el saber tradicional. Y ese es el tema que nos va a ocupar hoy respecto del patrimonio florístico nacional. Y le decimos patrimonio porque es nuestro, pero para que sea nuestro tenemos que conocerlo. Por eso estamos frente hoy a un área que está muy enlazada con fundamentos de la botánica, ¿cierto? Temas como ese, por ejemplo. Y yo digo que ustedes son bienaventurados. Nosotros estamos frente al estudio de un elemento que es básico ante la gran preocupación que nos asalta hoy día a la modernidad, que es el cambio climático y el calentamiento global. Ese tema es un tema real, ustedes lo saben muy bien, ya es un tema que sentimos nosotros, y que tal vez la única forma de neutralizar o que ustedes como generación nueva pueden contribuir a neutralizar y hacer más llevadero ese cambio climático es a través del conocimiento y propagación y recuperación de la flora silvestre, de las coberturas vegetales. Equivocadamente nuestro sector político cree que la solución a la escasez del recurso hídrico, que se siente lógicamente en los veranos y se olvida cuando entra el invierno, es tener nuevas represas y nuevos acueductos municipales. Y resulta que el sentido común nos ha enseñado, la profesora Carmen Elisa lo sabe muy bien, que a uno la experiencia le enseña que a pesar de que uno tenga una capacidad de almacenar agua en una represa y tenga tubería nueva, si no tiene nada que echarle a esa vaina, pues no, eso no vale de nada, ¿cierto? Y vamos a tener agua suficiente siempre y cuando entendamos nosotros y entienda el sector político que es la recuperación de las coberturas vegetales protectoras en la media y alta montaña, lo que va a conseguir que logremos regularizar y recuperar la capacidad de recurso hídrico. Nos estamos yendo seguramente, sí. Yo quiero también decirle a los estudiantes que una de las cosas que tenemos que ver dentro de la carrera, pues es la didáctica y es la parte de pedagogía. Por allá en alguna parte se habla del discurso del maestro. Esa es otra de las riquezas que tenemos nosotros cuando tenemos la oportunidad de conocer estos espacios y de estar con la gente que trasciende eso que acaba de decir el profesor del saber tradicional. El saber tradicional estaba en manos de nuestros abuelos, de los tíos, del obrero, del trabajador de la finca, de miles de personas. Sin embargo, también tenía una jerarquía. Están los taitas, ¿no? Hasta el maestro. Entonces, pero en nosotros la jerarquía, es decir, en este momento ustedes están haciéndose profesionales, pero es como hacer la primaria, dentro del rango del conocimiento para llegar a un doctorado.
Y nosotros vamos a ser formadores de niños, que no sabemos si van a ser matemáticos, si van a ser biólogos, médicos, abogados, economistas, prostitutas, ladrones, zapateros, maricas, bueno, de todo, porque la diversidad que nosotros manejamos es maravillosa. Y esa diversidad tiene que tener un conocimiento y un aprecio por la vida. No importa el cargo que esté, lo importante es que lo haga bien, porque una puta pobre siempre es justo. Entonces, en esa medida, nosotros tenemos una tarea inmensa, compañeros, en la formación. Y es desde aquí, desde los árboles, desde las plantas, desde la vida. Porque es que la vida, nosotros aparecimos de últimos, esto apareció de primero. Y dio espacio para desarrollarse esa otra vida que van a ver ustedes por allá en invertebrados, vertebrados. Y todo eso que les falta ver está involucrado con eso. Por eso, botánica tiene que ser una materia que no se puede perder ni se puede seguir dejando una sola a la carrera, pues. Eso tiene que tener un sentido mucho más, porque es la base del conocimiento de todo. Vamos a hablar de bioquímica, entonces, ¿qué tienen las plantas? Hay que hacer bioquímica y además de bioquímica hay que hacer fitoquímica. Entonces eso no se queda solamente, que es que la planta medicinal es un cuentico de las hierbitas, sí, pero si compramos el medicamento ya estamos hablando de laboratorios. Estamos hablando de grandes personajes como García Barriga, que yo creo que lo conoció el doctor en la medida que han trasegado por la selva. Recuerdo por ahí una foto que está por ahí en un libro, en donde están ustedes. García Barriga ha sido lo más grande, murió hace como 3 años, fue maestro en la Juan N. Corpas. Y si vamos a hablar de alimentarias, pues lo mismo, de colorantes, mejor dicho. Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos con las plantas. Llegamos a una cuna y llegamos a un ataúd. Y en todo ese proceso encontramos de todo para vivir con las plantas, para colocarnos, para vestirnos. Entonces yo no entiendo por qué a estas alturas de la vida nosotros todavía no queremos aprender eso. Esta es una de las tareas difíciles, pero hay que hacerlo. Y es generar un espacio para lo que acaba de decir el profesor, para poder conservar esto. Y nosotros nos vamos a hacer. Gracias, profesor. Entonces, nosotros nos vamos a mover hoy en el Sendero Ambiental Lugambo a través de varios sectores, ¿cierto? Sectores de diversos usos. Digamos, el Jardín de las Naciones, como la planta símbolo de cada país del mundo, especias y esencias, plantas que son materiales de construcción, plantas para sanidad animal, dolencias de animales domésticos, plantas forrajeras. Hay un sector que se llama mirador histórico, el sector de agroforestales, maderables, luego aquí historia, mito y leyenda, que es las plantas alrededor de esos temas, frutales silvestres y alimenticias, colorantes, ceras, jabones y grasas, artesanales. Es decir, nos vamos a mover dentro del tema de las plantas en muchos contextos. Y ahora entrando de una vez en la parte que nos compete, nosotros podemos decir que el tema de cómo agrupar y diferenciar plantas ha sido siempre una preocupación. Y ha sido preocupación de todos nosotros, aún en la época que yo fui alumno. Uno lo primero que decía en el curso de botánica es: para mí, profesor, todas son iguales, para mí todas son verdes, yo no veo diferencia entre una y otra. Eso lo pensaba uno inicialmente, pero miren ustedes que con el paso del tiempo, en un perfil de vegetación como el que tendríamos aquí al frente, si bien el contexto de la vegetación es verde, uno va estableciendo diferencias, es decir, de diferentes verdes, de tal manera que, por ejemplo, allá al fondo hay un elemento vegetal al fondo, y moviéndonos un poquito hacia este lado, porque no les vamos a pedir mucha credibilidad, si no lo ve uno solo. Si vemos allá un elemento vegetal como el que tenemos al frente, de hecho para nosotros ese elemento vegetal que tiene un fuste único, y que es bastante alto, para nosotros eso podría configurarse en tema macro como un árbol, ¿cierto? Como un árbol por su porte elevado, dominante, etc. Y si bajamos la vista un poco hacia este material vegetal que presenta ahí unas bolas, unas pepas que parecen naranjos y son naranjos de hecho, para nosotros eso de pronto sería un arbolito. Y si vemos nosotros este elemento vegetal
que tiene varios tallitos saliendo del piso. Para nosotros eso podría ser un arbusto, ¿cierto? Un elemento vegetal de 1,30 m, 1,40 m. Y ya fíjense que dentro de esa descripción que dimos desalentadoramente al comienzo, para mí todas son verdes, ya aquí estamos clasificando en árboles, arbolito, arbusto. Y si vemos este elemento vegetal que tenemos acá, en donde en general hay un tallo único y un penacho foliar alrededor, decimos nosotros, se me antoja que eso es como una palma, ¿cierto? Por su porte, etcétera, y le decimos palma. Y de pronto aquí un elemento vegetal que en forma, que se va enredando a este elemento vegetal grande, ¿cierto? Que lo va enredando, para nosotros eso puede ser un bejuco, ¿cierto? Y de hecho tenemos otra forma vegetal que se llama bejuco o liana. Y de pronto bajando más la vista, si vemos nosotros este elemento que es muy suprimido, muy bajito, de 20 centímetros, en donde hay varios tallitos saliendo del piso, esto para nosotros es una hierba, ¿cierto? Por su porte inferior. Entonces, bueno, queramos o no queramos, a la fuerza o no, ya estamos estableciendo nosotros una clasificación que es similar a una diferenciación de especies vegetales, ¿cierto? Cuando hablamos de árbol, arbolito, arbusto, palma, bejuco, liana, herbácea, bueno, ya nos atrevimos a hacer una clasificación, diría yo. Miren ustedes, esto de avanzar mucho en el proceso de diferenciar especies y de conocer especies, es un trabajo continuo, ¿cierto que sí? Yo no voy a decir que es muy fácil, pero es un proceso de avance. Y seguramente los que tienen allá en el Huila, que en vacaciones dicen, me voy para la finca de mi abuelo, o para mi tío, para donde mi tío que tiene una finca, y va y se está en vacaciones, y seguro con el trabajador del abuelo o el tío andará unos días preguntándole qué mata es esta, Rudecindo o Antonio, qué bejuco es este, qué nombre tiene. Ese es un proceso de continuación del conocimiento, ¿cierto? Uno se apoya en muchos elementos. En los libros de profesores de la Universidad del Tolima que tienen escritos sobre plantas, uno consulta esos libros. Si Antonio en la finca del tío le dijo que este arbolito de flor amarilla con un poco de legumbres caerizas se llama vainillo velero, seguramente iré al libro de plantas del Tolima o de la Universidad del Tolima y encontraré que por el índice de nombres comunes, vainillo velero, el nombre científico es Pseudoacacia spectabilis. Y voy a la página donde está la fotografía y la descripción del vainillo velero y aprenderé más sobre esa planta, ¿cierto? Hombre, este es el camino que nos tocó recorrer a todos en este proceso de reconocer plantas. Como dijo la profesora Carmen Elisa, no a todos nos tocará, porque seguramente en este largo trasegar algunos se darán cuenta que se van a dedicar a un tema que es turismo ecológico, el otro se dedicará a ingeniería ambiental, el otro se dedicará a la docencia. Pero miren ustedes que ningún tipo de conocimiento sobra en la vida, es decir, todo lo que uno aprenda es formador, ¿cierto? De eso se trata. En ese contexto, nosotros tenemos algunos elementos que hoy día son básicos, es decir, cuando uno tiene a la mano una rama como esta, en el proceso de diferenciación de especies, uno tiene que, para saber qué tipo de hoja tiene una planta, me estoy refiriendo, si una hoja es de tipo simple, si una hoja es de tipo compuesta, o si una hoja es de tipo recompuesta o bipinnada. Nos han dicho que la base es buscar una lámina foliar, ¿cierto? Como esta. Buscarla y buscar en la axila de esa lámina foliar si hay yema. Como aquí hay una yema pequeñita, nos han enseñado que a partir de la yema de esa lámina foliar hacia afuera es una hoja, es la hoja. Y como esta supuesta hoja tiene una sola lámina foliar, para nosotros esta es una hoja simple, ¿cierto que sí? Es una hoja simple porque en esta axila está la yema y toda ella es la hoja.
porque tiene una sola lámina foliar. En los portes de plantas ya hemos hablado que hay arbustos, arbolitos, árboles. Aquí tenemos, por ejemplo, una especie bejucosa, ¿cierto? El bejuco oleana nos deja ver una planta de porte epífito, en donde este tipo de bejuco oleana se agarra al tronco del árbol y va ascendiendo a la copa del árbol para salir del estrato bajo del bosque y buscar luz en la copa para generar su fotosíntesis, ¿cierto? Producir su alimento. En ese contexto, los bejucos, muchos de ellos se han configurado como una planta base, en este caso el bejuco chinche, o le dicen tripeperro, ¿cierto? Un bejuco que da una fibra usada para hacer los canastos antiguos para coger café, ¿cierto? Los canastos cosecheros en el Huila, en el Tolima, el suroeste de Cundinamarca, muchos se hacían con la fibra de este bejuco que se llama tripeperro o bejuco chinche, del género Philodendron. Entonces, género Philodendron, familia Arácea. El cogollito servía para comer. Entonces, la hoja también ancha nos deja ver una planta arácea aquí de porte bejucoso. Y nos han enseñado que si, por ejemplo, tú tenías, extiende tu brazo, si tenías, por ejemplo, una verruguita aquí en el dedo o un mezquino, dejabas caer una gotica de látex del bejuco chinche y eso te quemaba el mezquino, ¿cierto? El campesino lo usó, ¿cierto? De hecho, échale con cuidadito porque yo de pronto le echo por allá en otro lado. Entonces, porque si le cae de pronto le tumba el... Sí, eso quema, va quemando el Pero se quema el dedo. No, el dedo. No, o sea, que me va a caer. No te preocupes que el dedo cae por allá a los 4 meses. Vale, yo siento que me, como Bueno, que me, como cuando usted echa agua oxigenada. Ay, Fíjense, jóvenes, ¿qué nos interesa conocer de las plantas? Nos interesa conocer varios aspectos y eso nos han dicho los profesores. El nombre común o nombre popular, vulgar, el nombre científico, que es binario, ¿no? Compuesto de 2 partes, género y epíteto específico. Este se llama Citrus reticulata, ¿cierto? Mandarina. Es el género es citrus, ¿cierto? Y el epíteto específico es reticulata, por decir algo. Familia rutácea. Rutácea, que es la misma familia del limón, la mandarina, la naranja agria, la naranja dulce, la lima, etcétera, ¿cierto? ¿Qué más nos interesa? Nos interesa la familia rutácea, nos interesa conocer morfología, ¿cierto? Y entonces aquí, si estamos hablando de Philodendron, encontramos una planta de hojas simples, alternas, helicoidales, con una estípula de tipo involucral, que es esta, que a manera de un gorrito punzudo se encuentra protegiendo la hoja joven en la yema terminal. Vamos a tratar de, como establecimos el pacto allá al comienzo, de concentrarnos un poco en la explicación, ¿cierto? Es un pacto que hicimos al comienzo. Vamos a aprovechar hoy el día para aprender algo. Entonces, morfología era eso, ¿cierto? Describir la planta. La filotaxia, el tipo de corteza, la forma de hoja, etc. Otra cosa que nos dijeron en los salones de clase es que de la especie también nos interesa la distribución geográfica. Y entonces uno habla, por ejemplo, de que el bejuco chinche es un bejuco distribuido desde el sur de Panamá hasta el norte de Ecuador. Esa es su área de distribución geográfica. Y digamos, normalmente en su hábitat hay una distribución altitudinal, jóvenes, y uno dice que el bejuco chinche, Philodendron, lo encuentra uno más o menos desde 800 metros de altitud a 2.300 metros de altitud, ¿cierto? Eso es distribución altitudinal. Pero también nos dijeron en clase que nos interesaba la fenología. Allá cuando los compañeros están mirando los frutos, ellos entienden muy bien cuál es la fenológicamente
básicamente cuál es la época que a ellos más les interesa este árbol. Qué Es mandarín. la época de fructificación. Entonces eso quiere decir que en este momento, ¿qué fecha tenemos? Octubre 29. Encontramos el árbol de mandarino en una fenofase de fruto verde e inicio de maduración, ¿cierto? Eso es la fenología. Algunos dicen, no, profe, la mitad de la copa del árbol está en flores abiertas y la mitad en frutos verdes. Entonces de eso se trata de escribir la fenología. Es muy importante. ¿Por qué, jóvenes? Porque si estamos interesados en recuperar la especie, sabemos que si está en fruto verde, debemos venir dentro de 2 meses y medio para coger la semillita en su óptimo punto, ya cuando el fruto está sobremaduro, para llevarla al vivero y reproducir y sacar nuevos árboles, ¿cierto? La fenología es muy importante. Nos dijeron también que era importante conocer sobre el uso, ¿cierto? Y entonces ya dijimos que el bejuco chinche es fitoterapéutico para eliminar verrugas y además artesanal, porque da una fibra para hacer canastas, ¿cierto? Entonces miren ustedes que ese abanico es el conocimiento de las plantas. Nombre común, nombre científico, morfología, familia, fenología, distribución geográfica, uso, ¿cierto? Me llamó la atención este arbolito, el cual describimos la hoja al comenzar, ¿cierto? El nombre común de esta planta es guayusa, ¿cierto? El nombre científico es Ilex guayusa, Ilex guayusa. Algunos de ustedes han oído nombrar la hierba mate, ¿cierto? El mate, que es una infusión en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, y que se toma en un totumito, ¿cierto? Un té, es un té. Ese mate del Paraguay es Ilex paraguariensis y este guayusa es Ilex guayusa, o sea, son del mismo género Ilex. La familia es Aquifoliaceae. Digamos que morfología es un arbolito. Añadámosle 3 metros de altura a este para tener un árbol joven, un árbol pequeño o un arbolito en su porte, ¿cierto? El tipo de hoja y filotaxia, ya lo dijimos, simple alternadística, ¿cierto? La hoja. La distribución geográfica, jóvenes, muy del piedemonte amazónico, peruano, ecuatoriano, colombiano. En ese piedemonte amazónico de los 3 países está la distribución de la guayusa, o sea que es muy concentrada, no es una planta de distribución muy amplia, ¿cierto? ¿Qué más nos interesaría? El rango altitudinal en que crece, podemos decir que entre 800 metros a 1600 metros podría estar la distribución altitudinal, el rango. Los beneficios, esa parte es importante. Miren ustedes que la guayusa fue una planta de uso muy ancestral. Si ustedes allá atrás leyeran el artículo que publicado en la revista Gato Pardo de 2012, el último número, era de una periodista francesa que viajó a Vilcabamba, Ecuador, y así lo escribe en su artículo, porque supo que allá población masculina de más de 100 años de edad mantenía vida sexual activa, tenían 3 o 4 mujeres, y que la gente duraba mínimo 120 años de edad, y que era porque consumían guayusa, ¿cierto? Pero ojo, también explicaban muy bien que esa infusión, tomada la hoja de guayusa en infusión, nivelaba estrógenos en la mujer, de tal manera que las mujeres que no habían podido tener bebés, al nivelar estrógenos y tomar la infusión con miel de la abeja angelita, facilitaba el que quedara embarazada. Claro, tenía que hacer la tarea completa, pero por lo menos la guayusa le ayudaba en ese sentido. Sí, el hecho de que, más que todo, la importancia de la planta radica en su alto contenido de cafeína. Tiene 3 veces más cafeína que el café, ¿cierto? Tiene la xantina del té chino, tiene la xantina del cacao,
o sea la teobromina, y tiene la xantina del café, o sea cafeína, o sea que es muy completa, ¿cierto? Es como un Red Bull, casi se puede decir, es una agua aromática que se toma por la mañana y lo mantiene a uno muy activo, ¿cierto? Ah, pero ojo, baja niveles de azúcar. Baja niveles de azúcar de 500 y de 400 a 100, ¿sí? En el término de unos 20 días al tomarla por la mañana. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿En qué proporción? ¿Qué? Por eso, pero... Él vende aquí las... Pues la idea no es revolver la planta a nivel de aromática, no. No, porque siempre uno quiere apreciar el sabor de la infusión. Las infusiones, normalmente uno no le debería poner azúcar, porque la idea es tomarlas puras, ¿cierto? En la infusión, tú pones primero el sachet, allá arriba está la guayusa ya en empaque comercial. Entonces se pone el sachet o bolsita en el pocillo, ¿listo? Aparte se pone en la olleta a hervir agua. Cuando herve el agua, se vierte el agua hervida en el pocillito donde está la bolsa, se tapa con un platico por 10 minutos. Y a los 10 minutos está en todos sus componentes activos, se puede tomar la guayusa. ¿Qué otros elementos tuvo esta planta de guayusa por su importancia? ¿Dónde, digamos, solo se da por acá? No, en Bolivia. No, Ecuador, Perú, Colombia. Pero ¿en qué parte, en qué región de Colombia? Región amazónica. No he visto, aquí realmente tenemos cultivos, no conozco de otro cultivo por acá. Yo la traje del Putumayo hace mucho tiempo, unos 20 y pico de años, ¿sí? Del Putumayo. Entonces, eso en infusión. ¿Cómo se consumió la guayusa en decocción y para qué? La guayusa junto con el yagé fue una de las plantas eméticas más importantes. A ver, ¿qué era una planta emética? Una planta emética se tomaba para limpiar el aparato digestivo. Los problemas que uno tiene en el aparato digestivo es la acumulación de residuos harinosos en el aparato digestivo, lo cual hace que uno tenga problemas de gastralgia, de indigestión. Los indígenas tomaban una vez a la semana la decocción de la corteza del bejuco yagé o la decocción de las hojas de guayusa. Después de haberla consumido esa decocción, se introducían un dedito en la boca y se producía emesis o vómito, ¿cierto? De esa forma, a pesar de ellos consumir aguas de charcas de la selva, mantenían un aparato digestivo limpio, ¿cierto? Usando plantas eméticas. Ese sería otro uso de la guayusa, ¿no? Entonces, solo con la guayusa queremos decirles a ustedes que esta es una de muchas plantas nuestras, de todos nosotros, del Huila, del Tolima, de Cundinamarca, del Amazonas, que podría generar proyectos productivos en nuestras regiones, ¿sí? Muchas de las regiones de ustedes. Allá en, ¿cómo se llama? Donde hay una chicha famosa por allá en el Tolima. Ortega. Allá en Ortega está el árbol de plomo bondequera con que envolvía el campesino las hojas del grano de maíz con que iba a preparar la chicha. Y a los 2 días destapaba y ya los granos tenían raíz. Y era con esos granos de maíz con raíz con que machacaban y hacían la chicha. En la universidad, el médico, el economista, el ganadero, todos estamos en el propósito y debemos estarlo de cómo armonizar nuestra actividad del diario quehacer con la conservación del planeta, ¿cierto? Eso se llama responsabilidad ambiental, es de lo que hablaba la profe ahorita. Nosotros estamos frente a este árbol alto que nos llamó la atención, el alto, y que lo conocemos todos, ¿cierto? Se llama yarumo, todos conocemos el árbol de yarumo, siempre nos llamó la atención sus hojas en forma de paraguas, y ocurre que aquí estaba la rama del árbol de yarumo, este es el tronco, mi mano, y en esta axila estaba la yema, y de la axila de la yema hacia afuera toda es la hoja, como tiene una sola lámina foliar es una hoja simple. Lo que pasa es, como dijo uno de ustedes, tiene muchos lóbulos en forma de dedos de una mano, forma de palma de mano,
y por eso le decimos que es una hoja simple y por la forma es palmilobulada, ¿cierto? Miren que no todos los troncos de los árboles son iguales. Ese tronco del yarumo, a pesar de ser liso en su corteza, ustedes le notan unos anillitos, ¿cierto? Unas líneas horizontales que corresponden a la cicatriz que dejó cuando ese árbol era un árbol jovencito. Cuando cayó la base del peciolo, se desprendió, dejó esa cicatriz, ¿cierto? Entonces son cicatrices de las hojas antiguas que quedaron en el tronco. Y además cicatrices de un elemento que se llama estípula, que se encuentra generalmente protegiendo la hoja joven en la rama terminal. Entonces, jóvenes, en el proceso de diferenciar plantas entran muchos aspectos. Uno puede ver, por ejemplo, que esta corteza, cuando uno, había problema mío, es el tipo japonés, enano. A ver, esta corteza externa es lisa, ¿sí? Yo la toco y la miro así, esto es corteza externa lisa. Pero si yo me paso rápidamente a este árbol, que se llama acentuno, la toco y es algo escabrosa, tiene unas fisuritas, unas líneas verticales, pero esas líneas verticales no son muy hondas, son leves. Entonces, esta corteza externa para mí, la anterior es una corteza externa lisa, la del arenillo, ese arbolito joven que toqué. Y este que estoy tocando, la corteza externa es levemente fisurada, tiene unas fisuras leves, ¿cierto? Y de pronto, si yo tuviera por aquí un guayabo, encontraría que es de corteza que el guayabo, ¿ustedes se acuerdan? Lisa, muy lisa. La corteza externa del guayabo que está allá, ese guayabito que está allá, es completamente lisa, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que nosotros vamos encontrando muchos elementos que nos van a apoyar en ese proceso de diferenciar una especie de otra, ¿cierto? Los portes de las plantas son muy diferentes. El elemento arbóreo, el elemento arbolito, acá en un mandarino, ya lo dijimos, un arbusto. Este tipo de planta, por ejemplo, es lo que llamamos nosotros monocotiledonia, ¿cierto? De todas maneras, el porte de esta planta es un porte arrosetado. Es una planta que da una roseta, ¿cierto? Con varias hojas casi saliendo del piso. Es una planta monocotiledonia de porte arrosetado. Llama la atención unas hojas muy anchas que parecen oreja de elefante, ¿cierto que sí? Llama la atención esto en un porte ya adulto va a generar un tallo de 1 metro de alto y 20 centímetros de grueso, tallo que se usa para alimentación humana y animal, y que las hojas, ustedes saben muy bien, se utilizan actualmente en piscicultura, ¿cierto? Para botarle a los peces en estanque piscícola. Pero que cuando la hoja está muy joven, en este contexto, por ejemplo, si aquí hay una hoja joven, si aquí encuentro un rebrote, entonces el rebrotico, extiende la mano, ¿sí? Entonces el rebrotico, si lo pico yo acá en esta forma, el joven acá, por ejemplo, en la casa se le acabó la espinaca para hacer la torta de huevo con espinaca, y entonces él llega y saca rodeticos de este tipo así, y sancocha en agua esto. Primero lo pone en sal, gotas de limón y algo de vinagre. Lo deja unos 3 minutos y queda blanca el agua. Bota esa agua y sancocha esto y prepara la torta de huevo con espinaca, ¿cierto? Esos son usos de las plantas, ¿cierto? Estamos hablando no solo aquí de identificar las plantas, jóvenes, porque mal haríamos en solamente aprender a diferenciarlas si no le vamos a encontrar una aplicación. Las plantas son para ponerlas al servicio del hombre. Pero recordemos una cosa, siempre llevemos en mente que si bien las plantas pueden generar proyectos productivos para nuestra comunidad, todo ese aprovechamiento debe basarse en una filosofía, jóvenes, en que tenemos que ampliar la propagación y cultivo de nuestras plantas útiles. Ojo, ahí está un criterio que se le olvidó a las pasadas generaciones. Aprendieron a explotar
pero no aprendieron a sembrar y a cultivar para tener más recursos, ¿cierto? Eso es algo muy importante para tenerlo en cuenta. Pero decir que, por ejemplo, en esto de tipo de hoja y filotaxia, aquí en esta axila está la yema, ahí se alcanza a notar, y hacia afuera vemos la hoja. Como tiene una sola lámina, es una hoja simple también, que por posición, esta respecto de esta es alterna, entonces simples alternas. Al mirarla desde arriba veo que siendo alternas hacen hélice, entonces se llama simple alternas helicoidales o espiraladas. Helicoidales, ¿cierto? Simples alternas helicoidales. A diferencia de aquella que nos daba simple alterna dística, porque estaba en un solo plano. Pero mire que llama la atención aquí algo. Mire, en el punto en que se une el peciolo con la lámina foliar. ¿Sí notan algo? ¿Sí notan algo especial? En el punto en donde se une el peciolo con la lámina foliar, hay algo ahí. ¿Un qué? Un puntico. ¿Un qué? Una pelotica, ¿no? Glándulas. Entonces, y bota como agua. Mire, aquí la niña está presentando otra información importante. Miren ustedes, cuando yo hablo de un árbol con hojas simples, alternas, helicoidales, con exudado acuoso, con glándulas epipeciolares, porque están sobre el peciolo, hablo de género Tetrorchidium, familia Euphorbiaceae. Ojo, esta descripción nomás ya nos da para género y familia, prácticamente. Si la unimos con el hecho de que cuando tenga frutos van a ser frutos capsulares. Pero nomás hablando de simples alternas helicoidales, con peciolos provistos de glándula, con exudado acuoso en las hojas, eso ya nos encuadra en género Tetrorchidium, familia Euphorbiaceae. Entonces es un proceso, ¿cierto? Es un proceso de ir atando cabos. Esto es como una investigación detectivesca, donde uno coge hojas del piso, del árbol, empieza a mirar la corteza del tronco y va llegando poco a poco más adelante. Decirles que en el uso el árbol de yarumo, que es del género Cecropia, su ceniza era fuente de sal vegetal, ¿cierto? Entonces que los indígenas cogían esa ceniza, producto de quemar la madera del yarumo, la ponían en un embudo, echaban agua y lo que goteaba al final, esa agüita que goteaba se llama lejía, la cual se ponía en un recipiente a cocinar por unas 4 horas. Cuando evaporaba el agua, sedimentaba la sal vegetal, ¿cierto? ¿Fue la única fuente para obtener sales vegetales? No. En cada zona hubo ciertas plantas. Tierra fría, la planta de buchón del lago, ¿cierto? La planta de Enea. Costa pacífica, el árbol de mangle rojo. Esta zona cundiboyacense, del Tolima Grande, suroeste de Cundinamarca, fue el árbol de yarumo. En el llano fue la inflorescencia de la palma ceje o unama. En la Amazonia fue la planta llamada la palma yarina. O sea, en cada región del país hubo plantas que eran fuentes para obtener sal vegetal. El indígena se consideró siempre como un utilizador de los bienes del medio y no como un poseedor de los bienes. Él siempre entendió que era él solo un eslabón de esa gran cadena de la vida que era el planeta. Y él consideró que un eslabón era la flora silvestre, otro eslabón era la fauna silvestre, otro eslabón era la luna, otro era el sol, otro era el agua. Y entendía este hombre antiguo, el compañero que tenemos acá es el indígena, es de mentiras. Pero vamos a través de él a tratar de entender que él tuvo un conocimiento tan profundo. Acá, por favor, jóvenes. A ver. Me avisan, ¿ya? Estamos hablando de comportamientos de culturas antiguas ante el medio ambiente de cara, como lo entendió el indígena, a cómo conservar ese medio ambiente, ¿cierto?
Entonces, el hombre antiguo tuvo un gran desarrollo de sus sentidos y un gran conocimiento de su entorno. Esos conocimientos le permitieron sobrevivir en un medio aparentemente tan hostil. Y aprendieron, conociendo con profundidad la flora y la fauna y los meteoros, el comportamiento de la luna, el sol, las estrellas, en qué época del año iba a entrar, estando en un fuerte invierno, en qué momento se iba a iniciar el verano, o estando el verano, en qué época se iba a iniciar el invierno, etcétera. Él sabía muy bien que cuando en la fauna la garza blanca iba volando río arriba y en la flora la palma azaí, la Euterpe precatoria, mostraba sus primeros frutos madurando, él sabía que estando en verano, a los pocos días se iniciaba el invierno. Y él sabía, estando en un invierno fuerte, ¿cierto?, que si veía golondrinas volando en forma rasante un espejo de agua, un lago o una laguna, que se iba a iniciar el verano, ¿cierto? Y estando en un verano fuerte, él sabía que si hacía con la coa o palo cavador indígena, que era como un barretón, lo enterraba en el piso y encontraba lombrices ya a 10 centímetros de profundidad, decía, en 3 o 4 días se inician las lluvias, estando en un verano fuerte. Y si él escuchaba el croar de las ranas y veía copular ranas en la selva, es que en pocos días se iba a iniciar la lluvia. O sea, el hombre de campo tuvo un conocimiento muy profundo de su medio. ¿Sí? Y él veía, por ejemplo, que en las horas de la tarde, en una época del año, veía un atardecer muy crepuscular, muy anaranjado, en la pura tarde. Entonces, él decía que crepúsculos al atardecer, lluvias al amanecer. Eso quería decir que iba a llover en la madrugada siguiente, ¿cierto? Y el hombre de campo entendió que en ciertos cambios de luna se producía lluvia, ¿cierto? Era seguro. O sea, el hombre lo que nos enseñó es que nosotros en la actualidad no podemos detectar casi estos elementos que fueron signos que les permitieron a ellos tener un conocimiento y adaptar sus actividades de diario que hacer, como la cacería, como la pesca, la construcción, la procreación, la lúdica o juegos. Ellos manejaron toda esa actividad a través del conocimiento de la naturaleza, ¿cierto? Eso era muy importante. Si vamos a la cacería, por ejemplo, que fue una actividad muy importante para el hombre antiguo, él sabía que esa noche anterior a salir de cacería no debía estar con su mujer, ¿cierto? Porque para ir a una actividad tan importante como la cacería, se debía ir con el cuerpo y la mente limpia. Al otro día, él de madrugada al otro día tomaba la decocción fuerte de la planta de guayusa. Se introducía un dedo en la boca y se producía emesis o vómito. O sea, limpiaba su aparato digestivo. De esa forma iba con un cuerpo limpio a la actividad que iba a hacer. Él fumaba un cigarrillo, como la profesora. Pero él lanzaba bolitas de humo, ¿cierto? Uno es poco. No sabe hacer bolitas de humo, ¿cierto? Ella hace una cadena. Entonces él fumaba tabaco y lanzaba bolitas de humo, significando que pedía al dios de la fauna que no permitiera que culebra venenosa estuviera en el círculo o área de cacería. Él llevaba una bolita de amuleto, una bolsita de cuero colgada al cuello, y en esa bolsa iban polvo de los sesos secos de la culebra cazadora.
para pedir que él tuviera la puntería y la velocidad que tenía la culebra más experta en la caza, que era la culebra cazadora, ¿cierto? Él además tenía otros rituales, él invocaba al dios Curupira o Guaymaxé para pedirle tener una cacería muy exitosa.